La correcta comprensión de las creencias fundamentales que enseña la Biblia es clave para todo cristiano que quiera relacionarse con Cristo, porque nos ayudan a conocerlo mejor y cuando las doctrinas son mal interpretadas nos generan una imagen borrosa y confusa de nuestro Creador. Por eso entender las doctrinas es una llave fundamental para poder entender el libro de Apocalipsis, que no es otra cosa que la revelación de Jesucristo, como dice su primer versículo. Vamos a empezar analizando una de las más importantes, que es el estado de los muertos. El Apocalipsis habla de muchos temas como los juicios, las resurrecciones, que serán imposibles de entender si no comprendemos correctamente la doctrina del estado de los muertos. Para saber con certeza lo que la Biblia enseña y evitar todo tipo de especulación, vamos a aplicar lo aprendido en el video donde explicamos unos métodos sencillos y prácticos de interpretación y exégesis. Si no viste ese video, te lo recomiendo ampliamente que lo hagas. Aquí te dejo el link para poder entender las herramientas que hoy vamos a estar utilizando y que nos ayudarán a reconocer cuando se está manipulando o forzando el texto bíblico. Comenzamos. Con respecto al dogma del estado de los muertos, hay dos creencias contrapuestas entre sí, las cuales vamos a llamar creencia 1 y creencia 2. La creencia 1 dice que el cuerpo inerte más el soplo de vida de Dios forman un alma viviente o persona, es decir, el hombre es un alma viviente. Por el contrario, la creencia 2 enseña que dentro del cuerpo está el alma y el espíritu, es decir, el hombre tiene un alma. Luego la creencia 1 dice que al morir, el cuerpo vuelve al polvo, el soplo de vida vuelve a Dios y por consiguiente el alma deja de ser. Es decir, el alma es mortal y permanece en un estado de total inconsciencia hasta el día de la resurrección. La creencia 2 enseña todo lo contrario, que al morir el cuerpo sí vuelve al polvo, pero el alma va al cielo o al infierno según corresponda, es decir, el alma es inmortal y permanece allí de forma consciente. Finalmente, la creencia número 1 enseña que Jesús resucitará a los muertos desde el sepulcro volviéndolos a la vida, mientras que la creencia 2 dice que Jesús les va a entregar un cuerpo a las almas que ya estaban en el cielo. A pesar que la mayoría de los cristianos creen en la creencia 2, en este video vamos a descubrir que la Biblia enseña de forma clara y contundente, con literalmente decenas de versículos, la creencia 1, la del alma mortal, la cual es la doctrina correcta, contradiciendo tajantemente la segunda creencia, la del alma inmortal, la cual es una falsa doctrina. Para comprobar esto, obviamente vamos a analizar todos los textos que hablen del tema y por supuesto también vamos a analizar los textos que normalmente se utilizan para justificar la idea contraria. Empecemos por el principio y veamos lo que dice la Biblia de cómo fue creado el hombre. En Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Efectivamente, la ciencia ha podido comprobar que el cuerpo de los seres vivos están formados por los mismos componentes químicos que hay en la tierra. Luego el texto sigue diciendo: y sopló en su nariz aliento de vida. Ese cuerpo inerte recibe el espíritu que viene de Dios, que es el aliento de vida. En el Antiguo Testamento se lo llama en hebreo ruach y en el Nuevo Testamento se lo llama en griego pneuma. La ciencia puede arrancar cualquier motor que tenga todas sus partes en funciones, pero muchos científicos a lo largo de la historia han dedicado toda su vida a revivir un cuerpo muerto. Pero a pesar de que estuviera intacto, con todas sus partes y órganos funcionando, jamás lo consiguieron, ni aunque el cuerpo haya sido perfectamente preservado y congelado intacto. Llegaron a la conclusión de que faltaba algo. No importa cuánto lo hayan intentado los científicos, ni cuánto lo sigan intentando. Nunca lo lograrán, porque una vez que el aliento de vida que proviene de Dios se va, ya no puede ser revivido. Así de sencillo. Y finalmente el texto termina diciendo: y fue el hombre un alma viviente, es decir, un nefesh. Cada vez que aparece la palabra alma en el Antiguo Testamento, en hebreo es nefesh, y en el Nuevo Testamento, en griego, se pronuncia psihi, y admite dos transliteraciones, suje o psique. Nosotros vamos a usar suje, que es la que se asemeja más a nuestra fonética española. Es decir, lo que el texto está diciendo es que el cuerpo con el Espíritu de Dios o aliento de vida, unidos, forman un alma.
o un ser viviente. Es decir, el alma es sinónimo de vida, una vida que no puede existir fuera del cuerpo precisamente porque esa vida está formada por un cuerpo y el soplo o espíritu que viene de Dios. Y al referirse a los humanos, ese alma es sinónimo de persona. Y no tiene nada que ver con el concepto de que el cuerpo es un estuche donde cobija un alma inmortal. Ahora, vamos a ver varios versículos que explican qué sucede con todo esto cuando morimos. En Eclesiastés dice, volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En Job dice que si Dios retira su espíritu y su aliento, todo ser humano perecería un tiempo y el hombre volvería al polvo. En Santiago y en Salmos tenemos la misma idea. Aquí te dejo los versículos. Es decir, son varios los versículos que en la misma sintonía de lo que veníamos explicando nos dice que al morir el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Si el alma es inmortal, ¿no sería lógico que el texto bíblico explique lo que pasa con el alma en vez de hablar solo del cuerpo y del espíritu? No lo hace simplemente porque el alma no va a ningún lado, sino que deja de ser. Mientras vamos dejando en pantalla los textos que nos van explicando claramente la idea predominante, vamos a seguir avanzando, en este caso con los textos que nos explican de forma clara y sencilla que el alma es mortal. Si volvemos al gráfico anterior, podemos ver que el cuerpo, con el Espíritu de Dios o soplo de vida, forman un alma viviente, un nefesh. Es decir, un ser viviente, o lo que es lo mismo, una persona. A tal punto que la palabra nefesh, que aparece en el Antiguo Testamento 754 veces, se traduce más veces como vida o persona que como alma. ¿Sabías que en la Biblia hay una gran cantidad de textos que dicen que el alma es mortal o que puede morir? El profeta Ezequiel, por ejemplo, lo dice 2 veces en el capítulo 18, que el alma que peca muere. Y en 1 Timoteo 6:16 dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Pero además de estos textos hay una enorme cantidad de versículos que nos dicen que el alma, en Efesios, puede morir o puede ser matada. Lo que pasa es que como las traducciones no solamente son interpretativas, sino que también son tendenciosas, muchas veces cuando el alma muere, la palabra nefesh la traducen como persona o como vida. Como por ejemplo en Levítico 24:17, que dice asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquier persona sufrirá la muerte. En realidad dice que hiera de muerte a cualquier nefesh, a cualquier alma. En Deuteronomio, capítulo 27, versículo 25, dice, maldito el que reciba soborno para quitar la vida inocente. En realidad dice para matar un nefesh, alma inocente. Acá te dejo un ejemplo de algunos versículos de muchos que hablan claramente de que el alma puede morir o ser matada. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Aquí te muestro algunos versículos donde un ángel o Jesús mismo hablaba del alma en los mismos términos que lo hacían en el Antiguo Testamento, como sinónimo de persona o vida y que se podía morir o que se podía matar. Así que hay una gran cantidad de versículos en toda la Biblia que nos dicen hasta el cansancio que el alma es mortal. Puede morir, puede ser matada, y por el contrario no hay ningún texto que diga con la misma simpleza y claridad que el alma del hombre es inmortal. Es increíble que con toda esta evidencia bíblica todavía se siga creyendo en la inmortalidad del alma. Pero sigamos porque aún hay mucho más. ¿Qué dice la Biblia sobre dónde vamos a morir? Hay muchos textos en la Biblia que dicen que al morir somos polvo o volvemos al polvo, ya que al morir en el Antiguo Testamento vamos al Seol, en hebreo, o al Hades en griego, que significa sepulcro. Por eso en latín se lo tradujo como infernum, de donde viene la palabra infierno, que etimológicamente quiere decir por debajo de, lugar inferior o subterráneo. Las tres hacen referencia al sepulcro. En Job 17:16 dice, a la profundidad del Seol descenderán y descenderemos junto en el polvo, dejando claro que ir al Seol es sinónimo de ir al polvo. De la misma forma, hay muchos textos que dicen que al morir vamos al polvo. Eclesiastés, Job, Salmos, Isaías en sintonía con todo el contexto general de la Biblia. Pero es extraño que no haya ninguno que diga que el alma al morir sube al cielo. Y esto es porque al morir solo vamos al sepulcro y nos convertimos en polvo. Lo del alma que sale del cuerpo al cielo o al infierno es un invento humano y no es una enseñanza bíblica. Veamos ahora cómo se relata la muerte en la Biblia. Si al morir el alma de los santos iría al cielo,
Lo más lógico sería que cuando la Biblia relata la muerte de algún patriarca o profeta, exprese algo así como y fue a encontrarse con Dios, y recibió la recompensa en el cielo, o y Dios lo recibió en su gloria, no sé, algo así. Sin embargo, el lenguaje bíblico expresa siempre todo lo contrario, solo una forma parca y seria de que lo enterraron y nada más. Vemos cómo registra la Biblia la muerte de los principales personajes. En el caso de Abraham, que es el padre de la fe, registrado en 25:8, Génesis 25:8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham y fue unido a su pueblo. De Isaac dice prácticamente lo mismo, exhaló el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Así menciona la muerte de Jacob, José, Samuel, Salomón, etc. Y algunos llegan a argumentar de que las frases de estos versículos se reunieron con sus padres y con su pueblo es una referencia a que ascendieron al cielo a reunirse con ellos. Con él un poco es muy fácil darse cuenta de que esa frase no significa que ascendieron al cielo a reunirse con sus padres, sino que significa que fueron enterrados donde estaban enterrados sus padres, o su familia o su pueblo. Te lo voy a demostrar con varios argumentos. En primer lugar, si lees bien todos los versículos, era costumbre de la época indicar tan pronto morían, acto seguido, dónde habían sido enterrados. Lo hacen todos los versículos. En segundo lugar, fíjate bien que Abraham cuando muere dice que fue reunido con su pueblo, luego Isaac dice lo mismo y luego Jacob dice lo mismo. Pero cuando llega José, que fue el primero en morir en Egipto, lejos de donde estaban enterrados sus padres, no dice que fue reunido con su pueblo, sino que dice que fue puesto en un ataúd. En tercer lugar, podemos ver que algunos versículos se nota mucho más claro porque la frase se expresa un poco diferente, como por ejemplo al describir la muerte de Salomón, que dice, durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. O al describir la muerte de David, que dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Hay más argumentos, como por ejemplo el de Hechos 2:29, que habla de la muerte y sepultura del rey David, y en el versículo 34 dice clara y explícitamente que David no ascendió al cielo. Vamos a empezar con el análisis de los textos que se utilizan para justificar la idea contraria a lo que explica la Biblia. Comencemos con un versículo muy utilizado por los que apoyan la idea de la inmortalidad del alma. El texto es el que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos afirman que aquí se mencionan las tres partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y por consiguiente este texto prueba que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta el contexto de todos los versículos que hablan del tema, como debe ser para no tomar los textos fuera de contexto, ya que eso es precisamente lo que significa un texto forzado, solamente tomando en cuenta los textos vistos hasta ahora, la conclusión más lógica sería que el versículo que acabamos de ver menciona espíritu, alma y cuerpo simplemente porque son los tres componentes del ser. El cuerpo más el espíritu forman el alma. Así que aquí estamos con un típico ejemplo de texto forzado por interpretación ambigua, siendo la interpretación que ellos dan la famosa suposición arbitraria de la que hemos hablado. Pero además hay otro problema, y es que el tema principal del versículo es otro, y no trata directamente el tema que nosotros estamos estudiando. Fíjate bien cómo el texto está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, de que el Dios de paz nos santifique por completo y que seamos guardados irreprensibles. En ningún momento explica de qué forma está formado el ser y dónde va cada parte al morir. Aquí te paso en pantalla los textos analizados hasta ahora, por si tienes alguna duda y quieres analizarlos con pausa, para que puedas ver la diferencia de cómo estos textos sí que hablan del tema que estamos estudiando. Analicemos otro versículo que también se utiliza muchísimo para justificar que poseemos un alma. Este versículo está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el mismo caso que el versículo anterior. Su interpretación es ambigua, el tema principal es otro, y se obtiene la idea contraria con suposiciones arbitrarias. Pero además, con otro agravante, que es una metáfora, ya que está hablando de la Biblia como una espada de dos filos.
En las metáforas usan palabras para generar una emoción en el lector con connotaciones diferentes de las que tendría en el sentido literal, porque son de uso figurado, y precisamente es por este motivo que las metáforas, al igual que las parábolas, son interpretadas siempre a la luz de la doctrina verdadera y nunca al revés. De paso, en el Nuevo Testamento, incluso después de la muerte de Cristo, la Biblia relata la muerte de la misma manera que en el Antiguo Testamento. A modo de ejemplo, aquí tenemos un versículo de Juan el Bautista, al cual Jesús llamó el mayor de los profetas, que fue primo de Jesús. Se le dice que tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, mientras lo apedreaban, dijo: recibe mi espíritu, y durmió. En total coincidencia siempre con los textos anteriores, respaldando de forma unánime la doctrina bíblica que enseña que el espíritu vuelve a Dios y el alma deja de ser. He dejado a Moisés para el final de esta etapa, ya que el caso de Moisés es totalmente diferente. En el caso de Moisés sí sabemos con certeza que está en el cielo, porque la Biblia lo muestra que en la transfiguración de Cristo se aparecieron Moisés y Elías para hablar con Jesús. Por consiguiente, los que defienden la inmortalidad del alma dicen tener en la aparición de Moisés una prueba irrefutable de que al morir vamos al cielo, porque Moisés sí que murió y sabemos que está en el cielo. En el caso de Elías es irrelevante y no hace falta tomarlo en cuenta, ya que la Biblia menciona en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que Elías ascendió al cielo sin conocer la muerte. Y por consiguiente no entra en conflicto con el tema que estamos tratando del estado de los muertos. Pero en el caso de Moisés es diferente, porque en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6, la Biblia nos dice explícitamente que Moisés sí que murió. Sin embargo, yo creo que esto es justamente una prueba irrefutable de que al morir no vamos al cielo. Y me explico. Analicemos un poco el contexto. El caso de Moisés es un caso extraordinario. En primer lugar, Moisés fue el primer ser resucitado. Es decir, Dios muestra a todo el universo entero con Moisés que él tiene el poder y la victoria sobre la muerte. Y en segundo lugar, Moisés es uno de los dos únicos casos registrados en toda la Biblia donde hay una resurrección para luego ser llevado al cielo. Moisés es el primer caso y el único del Antiguo Testamento. Es decir, el único antes de la muerte de Cristo, y el hecho está registrado en Judas, capítulo 1, versículo 9. Obviamente el diablo se interpuso para evitarlo porque Jesús aún no había pagado la redención por Moisés, pero Jesús le dijo: el Señor te reprenda, y se lo llevó igual. El otro caso, pero después de la transfiguración, justo en el momento de la muerte de Jesús, es el que está registrado en Mateo capítulo 27, del 51 al 53, donde dice que el velo del templo se rasgó en dos y la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y muchos de los santos, no todos, los que habían dormido, saliendo de los sepulcros se levantaron. Estos que resucitaron cuando Cristo muere son llevados al cielo junto con Cristo cuando Él asciende y son llamados las primicias. Pero de esto ya vamos a hablar más adelante cuando desarrollemos con detalle el tema de las resurrecciones. Pero antes necesitamos entender este tema del estado de los muertos. De paso, hubo otros casos de personas que resucitaron para seguir viviendo en esta tierra y luego envejecieron y volvieron a morir de forma natural, como todos los demás. Aquí tengo un listado de quiénes fueron. Pero volviendo al tema que nos ocupa de Moisés, yo pregunto, ¿qué casualidad que con todos los personajes tan importantes que hay en la Biblia, justo es Elías y Moisés los que aparecen en la transfiguración? Hay literalmente decenas de personajes en la Biblia que podrían haber aparecido, pero sin embargo aparecieron solo ellos dos. Así que el hecho de que justo aparezca Elías y Moisés, que son los únicos en la Biblia, y Moisés, que es el único que cuenta que resucitó, es una prueba contundente de que los demás duermen. Así que aquí estamos una vez más ante una interpretación ambigua con una suposición arbitraria. De paso, la narración bíblica de que Moisés fue resucitado hace que sea aún más raro de que no haya ni un solo registro de alguien que al morir se haya encontrado con Dios o haya entrado en el paraíso, ¿no te parece? Hasta aquí tuvimos la primera parte. En el segundo video seguiremos viendo muchos más versículos que apoyan de forma contundente la enseñanza bíblica de este apasionante tema del estado de los muertos. No te lo pierdas.